Matemáticas a tu alcance. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a resolver el problema de que planteamos al inicio. Y para eso, como en todos los programas, tenemos invitados a un alumno de la carrera. En este día nos acompaña Swami Martínez. Y pues, Swami, puede usted presentarse con nuestro público. Buenas tardes, me llamo Swami Martínez, soy estudiante, pues como dice, la licenciada de la carrera de Matemáticas y pues venimos a ayudarles a ustedes a resolver este problema que he mencionado antes para ver qué estrategia podemos usar para poder encontrar la respuesta a las preguntas de este problema. Quiero aclarar que a pesar de ser un problema de tercer grado, lo que va a hacer Swami es tratar de ser accesible la resolución de este y que sea entendible también su explicación. Así que Swami, puede usted empezar. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar leyendo el problema, pues antes mencionado, antes leído. Entonces dice, Ricardo y sus compañeros hicieron la investigación sobre el número de las cosas que no tienen dueño encontradas en su grado en febrero, en marzo y abril y organizaron el resultado en tablas. Entonces, como podemos ver, tenemos las cosas que se encontraron en febrero sin dueño, que tenemos los lápices, como antes mencionado, el borrador, el bolígrafo, el sacapunta y otros. Y las mismas tablas las tenemos para marzo y abril. Entonces, vamos a intentar responder a estas preguntas con esto que tenemos acá. Luego vamos a tratar de resumir estas tablas para que veamos la diferencia de tener estas a tener una tabla más resumida para poder contestar otras preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuántas cosas sin dueño se encontraron en cada mes? Entonces, ¿cómo podemos encontrar eso? Si vemos aquí está en febrero, se encontraron 4 lápices, más 2 borradores, más un bolígrafo son 7, un sacapunta 8 y tenemos más otros 11 en febrero. Entonces podemos colocarlo como 11 cosas encontradas en febrero. En febrero. ¿Ok? Y lo mismo podemos hacer con la tabla de marzo y abril, que sabemos que en marzo, si lo podemos sumar, tenemos 11, 15, tenemos 17 cosas en marzo. ¿Sí? Y tenemos 18, 26, 28, tenemos 37 cosas en abril. ¿Sí? Entonces, veamos qué es lo que nos pide la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué mes se encontraron más cosas sin dueño? Entonces, ya que tenemos que en febrero se encontró 11 cosas que no tenían dueño, 17 en marzo y 37 en abril, podemos observar que ya con esta información pues fácilmente podemos contestar la siguiente pregunta. Entonces, sabemos que la respuesta sería 37 cosas, que sería el mes de abril, la respuesta a esta pregunta. Entonces, vamos a responderla, el mes de abril. ¿Ok? Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué cosas se encuentran más en cada mes? Entonces, ya con esto podemos observar cada tabla. Vemos que lo que más se encontró en febrero fue 4 lápices. Lo que más se encontró en marzo fueron 5 borradores. Y en abril, 12 lápices. Entonces, ¿qué cosas se encuentra más en cada mes? Dice. Entonces, podemos observar, según las tablas que tenemos aquí, que en febrero tenemos 4 lápices. Como la cosa más que está sin dueño en el mes de febrero. Tenemos en marzo, tenemos 5 borradores. ¿Sí? Y como podemos observar en la tabla, tenemos en abril 12 lápices. ¿Ok? Entonces, tenemos la siguiente pregunta y la podemos observar aquí en el inciso D.
Dice, ¿cuántos lápices sin dueño se encontraron durante los 3 meses? Entonces, sabemos que en el primer mes se encontraron 4 lápices, en febrero 4 lápices y en marzo 12, entonces tenemos en total 20 lápices. ¿Sí? ¿Sí? Como la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Ahora nos dice, organicen las 3 tablas en una sola tabla. Si recordamos al principio, como se nos había mencionado y se nos dieron las sugerencias, es importante hacer pues de todo esto que tenemos aquí para facilitar a varias respuestas que nosotros podríamos sacar de aquí, hacer una tabla resumen, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí en común qué es lo que tienen estas tablas, son las cosas que no tienen dueño. Entonces las vamos a colocar en una tabla. Y será el lápiz, el borrador, el bolígrafo, el sacapunta y otros. ¿Sí? Y obviamente vamos a agregar los meses donde estas cosas no tenían dueño. Entonces vamos a usar febrero, siempre igual, marzo y abril. Lo único que lo vamos a organizar ahora en una sola tabla. Y abril. Y le vamos a agregar algo muy importante que es lo que se mencionó antes por las licenciadas. Y vamos a ponerle aquí un total, tanto como aquí se lo vamos a agregar y acá también. ¿Sí? Entonces, teniendo esto, pues vamos a intentar responder a estas preguntas. Obviamente vamos a colocar esta información que tenemos aquí siempre. Tenemos 4, 2, 1, 1 y 3. Tenemos en marzo 4 lápices, 5 borradores, 2, 4 y 2. Y en abril tenemos 12, 6, 8, 12 y 9. Entonces vemos que ahora vamos a agregar esta parte de aquí, esta fila que tenemos aquí sobre el total de las cosas que no tenían dueño en febrero, en marzo y en abril, para poder tener más organizada esta información. Entonces tenemos 6, 7, 8, 11. Aquí tenemos 9, 11, 15, 17. ¿Sí? Y tenemos 12, 6, 18, 24, 26, 30 y 37. ¿Sí? Y igual para acá. Entonces ya sabíamos que aquí teníamos 20. Aquí teníamos 11, 13. Aquí tenemos 11. Aquí tenemos 7. Y aquí tenemos 14. Y podemos ver que aquí vamos a encontrar una suma en común, ¿verdad? Tanto como de esta fila y de esta columna, que aquí sería la cantidad de 65. Entonces, vamos a ver cómo esta tabla nos facilita muchas cosas, porque esta es una tabla resumen de esto que tenemos acá. Entonces, dice la pregunta F, teniendo esta tabla, ¿verdad? ¿Cuántas cosas sin dueño encontraron en total en los 3 meses? ¿Cuántas cosas sin dueño se encontraron en total en los 3 meses? Entonces vemos, esta tabla pues obviamente nos facilita ya muchas cosas. Ya sabemos que las cosas en total no encontradas en los 3 meses sería 65 cosas sin dueño. Entonces esa podría ser nuestra respuesta. Sería nuestra respuesta. ¿Sí? 65 cosas. Entonces sería 65 cosas. ¿Sí? Entonces podemos observar cómo esto nos ha facilitado esta tabla pues, a responder esta pregunta. Sería muy complicado teniendo estas 3, nos tardaríamos más tiempo en poder responder a esta pregunta. Dice la inciso G, ¿de qué cosa y en qué mes se encontraron 8? Entonces, viendo aquí esta misma tabla resumen, tenemos que en abril es el mes donde se encontraron 8 bolígrafos sin dueño. Y esa sería nuestra respuesta. En abril sería el bolígrafo.
el bolígrafo. Y el inciso H dice cuál de las cosas es la más encontrada en los 3 meses. Entonces, vemos acá, esta tabla obviamente siempre nos sigue facilitando este ejercicio porque cuál de las cosas es la más encontrada en los 3 meses. Y es ahí donde utilizamos esta columna que tenemos aquí de total, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las cosas es la más encontrada en los 3 meses? Entonces tenemos aquí como lápiz 20, que sería la respuesta a esta pregunta. Bueno, creo que ya fue muy ilustrativo, fue muy detallado lo que Swami nos ha explicado y espero que hayan coincidido en casa. Aquí lo único que habría que recordar que esta es una tabla, ¿verdad? Que hay que ponerle aquí el título, que es Cosas sin dueño, y mes, ¿verdad? Habría que agregarle aquí, ¿verdad? El mes y Cosas sin dueño, ¿verdad? Y de ahí, pues, creo que ya todo está bien. Lápiz, aquí sería 20 lápices, ¿verdad, Swami? Sí. Lápices, porque es en plural, porque son 20. Y así para todos. Espero que todos, pues, hayan aprendido, que lo que nos explicó Swami les haya ilustrado cómo hacer una tabla de doble entrada. Esperamos verlo nuevamente en el próximo programa, el sábado que viene. Gracias por su atención. Gracias a todos por estar con nosotros a lo largo de este programa. Espero les haya encantado el desarrollo de este programa y que nos sigan sintonizando siempre por Canal 10. Y esto es gracias al auspicio de TEN Canal 10 y la certificación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Así es, y recuerde que usted puede escribirnos a nuestro correo matemáticas.upnfm@gmail.com. Y si este tema le pareció de interés, lo esperamos en nuestro próximo programa, Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.